Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Les damos la bienvenida a este su programa, el Evangelio Eterno. En nombre de su servidor es Juan Rivera. Me complazco en informarles que el día de hoy comenzamos un estudio fascinante de la Santa Palabra de Dios a través de la serie titulada La Fe de Jesús. La fe de Jesús puede ser encontrada en un folletito, así como este, que si usted deseara recibirlo en la comodidad de su casa, lo puede hacer a través de llamar al número 800 que aparece en su pantalla. Al usted ordenarlo es libre de cargos, es completamente gratuito y nosotros se lo mandaríamos a la comodidad de su hogar. Queríamos dejarles saber que el día de hoy comenzamos una serie de estudios que van a ser aproximadamente 20. El doctor y evangelista internacional Hugo Gambetta va a ser el encargado en compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios. El estudio del día de hoy será titulado Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Un estudio hermoso y fascinante del cual estoy más que seguro que todos obtendremos bendiciones. No se olviden ustedes de estar orando por el Evangelio Eterno, debido a que este ministerio se encarga de propagar la Santa Palabra de Dios a través de todo el mundo. Queremos dejarles saber, a ustedes también, de que sientas en la libertad de querer participar con el ministerio del Evangelio Eterno a través también de sus contribuciones que serán más que bienvenidas. Queridos amigos, estamos más que listos para comenzar entonces el estudio de la Santa Palabra de Dios y dejamos con ustedes al doctor, pastor Hugo Gambetta para compartir la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Nuestra primera lección de la fe de Jesús lleva por título Lo que la Palabra de Dios enseña acerca de Dios. Te invito a que me acompañes pidiendo la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra. Amantísimo Padre y Dios, te damos gracias por el privilegio de abrir tu santo libro y suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nos enseñe tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga que me escuchas, la palabra de Dios no trata de demostrar la existencia de Dios. Simplemente lo da por sentado, como que Dios existe. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios nos presenta a Dios como una realidad. En el libro de Hebreos, el apóstol San Pablo, escribiendo en el capítulo 11 y en el versículo 6, declara, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca necesita creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amigo que me escuchas, la primera característica que tienes que tener para acercarte a Dios es la fe. Creer que verdaderamente Dios existe y que Él escucha tus oraciones. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de ese Dios maravilloso. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. A diferencia de las religiones paganas que creen en el politeísmo, la existencia de muchos dioses, los cristianos creemos que solamente hay un Dios. Si tienes tu cuadernillo de la fe de Jesús, la lección número 1, la pregunta primera declara o pregunta, ¿cuántos dioses hay? Y la palabra de Dios responde en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 6. Dice, hay un solo Dios y Padre,
de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios. Ese único Dios, sin embargo, está compuesto por tres personas distintas. Dios es como que fuera una familia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue el Señor Jesucristo el que nos enseñó que existen tres personas que forman la deidad. San Mateo capítulo 28 y versículo 19, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor Jesús nos habla de un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Un solo Señor, Jesucristo, el que se entregó por nosotros, y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Estos tres personas distintas componen una unidad perfecta que es Dios. Podrás preguntarte en esta hora, bueno, ¿cómo realmente sé que Dios existe? Amigo, todo a nuestro alrededor nos habla de la existencia de Dios. Tanto el universo, con la grandeza de lo que Dios ha creado, como aún en las cosas más sencillas y pequeñas, las flores con sus matices, sus colores, la naturaleza en su profusión que nos rodea. Es más, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 19 y en el versículo 7, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo a nuestro alrededor da testimonio de la existencia de Dios. En verdad, ¿cómo podríamos explicar el origen de todo si no hubiera una mente que lo planificó, que lo formó, que le dio vida, que ordenó todo? La palabra cosmos significa en el idioma griego orden, porque todo a nuestro alrededor, aún el macrouniverso como el microuniverso, tiene un perfecto orden y un propósito. Esas son evidencias de la existencia de Dios. Nuevamente, la palabra de Dios no trata de demostrar su existencia. Al contrario, dice el salmista en el Salmo 14 y en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así se corrompen, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio, el que no tiene entendimiento, es el que niega la existencia de Dios. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 1, nos habla categóricamente que la negación de Dios es una necedad, es una rebeldía contra Dios. Nos dice en el versículo 18, Romanos, capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres que suprimen la verdad con injusticia. Lo que se puede conocer de Dios ha sido revelado a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, esto es, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por medio de las cosas que fueron creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Jactándose de ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, inmortal, por imágenes de hombre mortal, hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles.
Amigo, amiga que me escuchas, el hecho de que Dios existe no puede ser negado. Todos los seres humanos traemos dentro de nosotros el concepto de un Dios real. La negación de Dios es necedad, porque aunque no lo podamos ver, podemos percibir su presencia en las obras creadas. Justamente, hay muchas cosas en esta vida que no se ven, y hay gente que dice, yo no creo en Dios porque yo no lo puedo ver. Bueno, tampoco nunca has visto posiblemente la China, y sin embargo sabes que existe, porque alguien te lo dijo, lo leíste en un libro, o simplemente has llegado a comprender que en otro lugar del mundo hay un país que se llama la China, pero hay cosas que son menos tangibles aún que las cosas físicas y sin embargo existen. El hecho que no podamos ver algo no quiere decir que no podamos creer en ello. Por ejemplo, ¿puedes tú ver el amor? ¿Puedes ver el viento? ¿Puedes ver el odio? Y aunque no lo ves, muy bien que se siente. La envidia se percibe, el amor también se siente. Son cosas intangibles que nos dan testimonio de que hay una mente creadora que todo lo hizo. En verdad, la existencia de Dios se revela en la vida de cada uno de nosotros. Y una de las pruebas más grandes de que Dios existe es que nos ha dado una mente que podemos pensar, razonar, ir de causa a efecto y podemos también tomar decisiones, porque Dios nos creó con libre albedrío. La segunda pregunta de nuestra lección nos dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿De qué está hecho Dios? Nuevamente el Señor Jesús nos responde en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24. Y dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es un ser espiritual, no está sujeto a las leyes que restringen nuestra naturaleza física. Dios no está hecho de carne y hueso, Él es espíritu y es un espíritu eterno. No tuvo comienzo ni nunca jamás tendrá fin, porque esa es su naturaleza. Justamente cuando el Señor Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos ese domingo de resurrección, dice que ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben estos pensamientos a vuestro corazón? Estoy leyendo San Lucas capítulo 24, versículos 36 en adelante. Él les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Noten, el espíritu tiene carne y huesos, no. Solamente un ser humano, carnal, está compuesto de carne y hueso. Pero Dios es espíritu. Ahora, una de las grandes verdades que nos enseña la palabra de Dios es que ese Dios eterno, espiritual, escogió humanarse, hacerse carne. San Juan en el capítulo 1 nos habla acerca del Hijo de Dios con estas palabras. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio ya estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que noten, desde el mismo comienzo ya había un ser, a quien el Evangelio según San Juan le llama el Verbo, y dice que ese ser, el Verbo, existía con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. ¿Quién es el Verbo? En el versículo 14 nos dice,
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que el Verbo es el Hijo de Dios, que se encarnó, se hizo hombre para vivir entre los hombres. Sin embargo, existía desde toda la eternidad, estaba con Dios y era Dios. Por eso en la primera página de la Biblia, cuando se nos habla acerca de la creación del mundo, se nos dice entonces, Génesis capítulo 1 y versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero noten que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente hay más de una persona que está hablando aquí, está hablando en plural. Desde el mismo comienzo todo lo hicieron de común acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y la luz llegó a la existencia. Así, el Espíritu Santo, Padre e Hijo, trabajaron de común acuerdo en la creación, y de igual manera trabajan de común acuerdo en la redención de la raza humana. Muy bien, hemos aprendido entonces que hay un Dios compuesto por tres personas distintas. Alguno podría preguntarse en esta hora, bueno, ¿por qué entonces dice que es un Dios y son tres? Amigo, no son tres dioses, es un solo Dios. No tenemos que aplacar la ira de un Dios para que el otro no se ponga celoso. Los tres forman una unidad perfecta. En verdad, un texto que todo niño judío se aprende de memoria, se encuentra registrado en Deuteronomio capítulo 6 y se conoce como la Shema. Cuando todo niño hebreo llega a los 12 años para hacer su bar mitzvah, debe aprender de memoria este texto, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, y dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí usa la palabra Echad, uno. La palabra Echad quiere decir una unidad perfecta, no uno en número. Si quisiera decir el numeral uno, hubiera dicho Aleph. Si quisiera decir uno único, que no hay otro, hubiera usado en hebreo la palabra Yakid. Pero Dios dijo, Adonai Echad. Dios es uno, una unidad. La misma palabra Echad se usa en el libro de Génesis en el capítulo 2, en la creación del hombre, dice en el versículo 24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Nuevamente, basar es carne, ejad, una carne, la misma palabra. Ahora, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, no dejan de ser dos personas. Siguen siendo dos individuos, pero están unidos en propósito, en amor, en planes. Todo lo tienen de común. Así es nuestro Padre Celestial, su Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la eterna familia que forman un solo Dios verdadero. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7, lo declara de esta manera el apóstol. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Hay muchos pasajes que nos hablan de estos mismos tres seres que componen la deidad.
Por ejemplo, el apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 13, o en algunas versiones el versículo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Noten, la gracia del Señor Jesucristo, Dios Hijo, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Así que hemos aprendido que hay un solo Dios, compuesto por tres personas distintas. La naturaleza de Dios es espíritu, pero Dios Hijo se hizo carne y vivió entre nosotros, vino a morir para darnos redención. ¿Cómo es el carácter de Dios? Pregunta número 4. Y nuevamente responde el apóstol en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Y dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Dios se manifestó a sí mismo a través del amor al crear las criaturas. Y Él crea para tener objetos a quien amar y para que a su vez puedan amarle a Él, porque el amor es recíproco. Esto nos muestra de la eternidad de Dios y que tiene que haber más de una persona que compone lo que nosotros le llamamos Dios. Porque si Dios en su naturaleza es amor, pero existía solamente un ser antes de que Él creara otra cosa, un solo ser, entonces ¿cómo era Dios amor? Si el amor, para ser amor, tiene que tener un objeto a quien amar. ¿Cómo yo voy a decir que tengo amor si no tengo a quien amar? Si Dios hubiera existido por sí solo desde el comienzo, no podría ser amor su naturaleza. Pero Dios amaba a su Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Espíritu Santo amaba al Padre y al Hijo, se amaban el uno al otro, y ese mismo amor los impulsó a crear seres a su imagen y semejanza, a quien les dieron la facultad de amar y ser amados. Sí, amigo que me escuchas, la naturaleza de Dios es amor, amor infinito. Hay muchas otras características de los cuales nos habla la Biblia de cómo es Dios. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo. Muchas otras características, algunas que nosotros podemos imitar, características paternales, y las otras son las que nos hablan acerca de su existencia como Dios. Dios es omnipotente, quiere decir todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todas partes, en todo lugar. Dios es omnisapiente, todo lo sabe, todo lo conoce, pasado, presente y futuro. Nada se esconde ante su presencia. La pregunta número 5 de nuestra lección: ¿cómo nos considera Dios a nosotros? Y otra vez responde el apóstol San Juan en 1 de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ha revelado aún lo que hemos de llegar a ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso es saber que Dios nos considera como sus hijos, muy amados. Somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado lo que llegaremos a ser, sabemos y tenemos esa seguridad que Dios nos recibe como hijos. ¿Se preocupa Dios por ti? Entre tantos seres que habitan el universo, ángeles que Él creó, habitantes de otros mundos y tantos millones de personas que hay en el planeta Tierra, ¿será que Dios tiene tiempo para preocuparse por cada uno de sus hijos? El salmista nos dice en el Salmo 40, los versículos 1, 2
y 3. Esto es Salmo 40, versículo 1, 2 y 3. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de la fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso canción nueva en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y lo venerarán y confiarán en Jehová, el Dios eterno. Sí, amigo que me escucha, Jehová se inclina para escuchar tu oración. Como si fueras el único ser en esta tierra, Dios, porque es omnipotente, omnipresente y omnisapiente, conoce tus necesidades. Se acuerda que somos polvo. Puedes acercarte a Él confiadamente, sabiendo que obtendrás respuesta para cada una de tus necesidades. Y por cierto, vamos a aprender en nuestro curso, que hoy comenzamos, muchas cosas más acerca de Dios. Vamos a aprender, por ejemplo, cómo comunicarnos con Él, lo que es la oración, lo que es la fe. Vamos a aprender cómo Dios se comunica con nosotros a través de su santa palabra. Y vamos a aprender cosas maravillosas de este Dios que se preocupa por cada uno de sus hijos. Conociendo entonces de que hay un Dios eterno, pero un Dios no solamente trascendente, que está más allá de nosotros, grande, que llena todo el espacio, pero también un Dios inmanente. Eso quiere decir un Dios que se acerca a ti, que se preocupa individualmente por ti. ¿Qué debemos hacer nosotros en respuesta a esto que hemos aprendido hoy? Bueno, nuestra lección nos dice, en primer lugar, debemos aprender a respetar a ese Dios, a tener en cuenta su nombre sagrado. Los ángeles de Dios se cubren sus rostros cuando mencionan ese nombre sacrosanto. Y también nosotros debiéramos respetarle. Debemos aprender a obedecerle y también a ponerle en primer lugar en nuestra vida, como enseña el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Y por supuesto el Señor Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Quiera el Dios del cielo impactar tu corazón en esta hora para que entiendas que el amor engendra amor. Dios te amó primero, te dio la vida, te da la oportunidad de conocerlo. Él se acerca a ti y tú necesitas abrirle tu corazón, permitirle que Él entre en tu vida. Dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Señor Jesús quiere entrar en tu vida. Dale la oportunidad, amigo que me escuchas. Dale la oportunidad de entrar en tu ser. Acércate a Él, búscalo, porque si lo buscas, los vas a hallar. Y Él va a galardonar, Él va a recompensar esa búsqueda de ti. Te invito a que en esta misma hora le digas: sí, Señor, quiero que tú entres en mi vida. ¿Quisieras pedírselo? Acompáñame entonces. Amante Dios, gracias por revelarnos en tu santa palabra tu verdad. Estamos comenzando a conocerte. Manifiéstate en nuestra vida. Bendice a aquellos que en esta misma hora están escuchando tu palabra y dales tu paz y tu protección. Gracias por escuchar nuestra oración. En Jesús lo agradecemos. Amén.